Hermanos, abramos la escritura en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y hermanos, quisiera compartir algo muy sencillo, muy preciso. Quisiera compartir acerca de lo que la Escritura habla acerca de la paz. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la paz? La palabra paz en el Nuevo Testamento aparece mencionada más de 90 veces y en distintos contextos, distintas aplicaciones. Por lo tanto, parece una palabra muy sencilla, muy obvia, pero en verdad la Escritura tiene una aplicación mucho más grande de lo que nosotros pensamos en primera instancia. Entonces quisiera que leyéramos el capítulo 14, el versículo 27, que es una declaración que el Señor les dio a sus discípulos con respecto a esto. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día te pedimos que por tu gracia nos permita recibir esta palabra, que tú nos limpies para que tu palabra y nos asistas para que tu palabra pueda ser entregada de manera pura, de manera limpia, Señor. Reconocemos que tu palabra es lo más importante. Reconocemos que a través de tu palabra somos limpiados, somos alentados, somos consolados, somos fortalecidos, somos corregidos, Señor, somos exhortados. Señor, tu palabra es tan importante para nosotros, es tan necesaria. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en este día. Amén. Amén. Bueno, hermano, esta palabra, este versículo, la paz os dejo, mi paz os doy, es un texto bastante conocido, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros declaramos y decimos nosotros tenemos una paz, no como la del mundo, sino como la del Señor, lo declaramos constantemente. Y este dicho que el Señor les da a sus discípulos lo hace en un contexto que está en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Si ustedes se fijan, en el capítulo 13 el Señor se reúne con sus discípulos, y comienza a lavarle los pies. ¿Recuerdan? La instancia donde Pedro le dice: Señor, tú no me vas a lavar ni por si acaso. Y el Señor le dice: Pedro, si tú no me dejas lavarte, tú no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le responde y le dice: Señor, entonces si es así, lávame los pies, las manos y la cabeza. En este contexto el Señor cita a sus discípulos, se reúne con ellos y ocurren varias cosas desde el capítulo 13. Por ejemplo, además de limpiarle los pies, Jesús también anuncia que va a ser traicionado por Judas. ¿Lo recuerdan? Entonces, el Señor estaba ahí y el Señor dice que uno de ellos lo va a traicionar. Y Juan estaba recostado, la Escritura dice que el discípulo amado estaba recostado en el pecho, y desde lejos Pedro le dice así como: pregúntale quién. Entonces Juan le dice: Señor, ¿y quién te va a traicionar? Y el Señor dice: el que unte el pan conmigo, ese va a ser. Todo este contexto es donde el Señor está diciendo estas palabras. Y bueno, Judas lo hace y dice que Satanás entra dentro de Judas y el Señor lo mira y le dice: haz lo que tienes que hacer. Y Judas sale, ¿cierto? Y los discípulos no entendieron en el momento, no se dieron cuenta porque ellos pensaban que como Judas era el tesorero, Judas había salido a comprar algo para esa instancia, para la cena, para la comida. Y empiezan a ocurrir este tipo de cosas, y cuando sale Judas, dice la Escritura, no lo busquen, solamente lo dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús:
Y ahí el Señor empieza a hablarle como a sus discípulos, a los que habían quedado, a los que le habían sido fieles, empieza a hablarles de otra manera, empieza a hablarle, por decirlo de alguna manera, cosas más profundas. Entonces así llegamos al capítulo 14, y en el capítulo 14, versículo 15, el Señor repite 3 veces esta expresión, que es fundamental. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 15, ¿sí? En el versículo 21 vuelve a decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, le está diciendo a sus discípulos, le está haciendo hincapié de que si verdaderamente ellos lo aman, porque primeramente el Señor venía diciendo, yo y el Padre uno somos, yo estoy en Él y Él está en mí. Y le dicen, y creo que Felipe le dice, Señor, un discípulo antes le dice, Señor, pero muéstranos el camino al Padre. Y el Señor le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Si nos muestras al Padre, con eso nos basta. Y el Señor le responde, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no se dan cuenta que yo hablo lo que el Padre me dice. Y el Señor le dice algo así como, por último, si no crees a mis palabras, cree a mis hechos, porque lo que yo hago es lo mismo que el Padre hace. Entonces, y en ese contexto, el Señor así como dice, como yo y el Padre uno somos, el Señor empieza a decir, así ustedes, si guardan mis mandamientos, eso significa que me aman. Y el Señor lo repite 3 veces. Y entre medio de estas tres expresiones que la repite, el Señor dice 3 cosas que nosotros vamos a tener y que el mundo no las va a tener. En el versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, hace esta comparación, esta comparación entre lo que ellos van a recibir o pueden recibir y lo que el mundo no va a recibir. Entonces, fíjense, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, primero el Espíritu, con mayúscula. Después, dice en el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. O sea, el mundo no puede recibir el Espíritu, ustedes sí. El mundo no me va a poder ver, pero ustedes sí. Y la tercera afirmación es esta, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, y el Señor después sigue hablando, y cuando termina de hablar, unos pocos versículos más abajo, dice, levantaos y vámonos de aquí. Entonces, el contexto es que el capítulo 13 y el capítulo 14 es la misma escena donde ocurren todos estos hechos. Pero dentro de este contexto, nosotros vamos a ver, entonces, el mundo no puede tener el Espíritu, nosotros sí. El mundo no lo puede ver, nosotros sí. Y nosotros vamos a tener una paz que el mundo no tiene. ¿Sí? Y en eso yo me quiero centrar. A modo muy general, hermanos, la palabra paz en el Antiguo Testamento, todos lo conocemos, es la palabra shalom. Es una palabra utilizada, como les dije, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, usadas en distintos contextos, de distintas formas, y de repente uno lee y dice shalom y uno no entiende por qué está diciendo paz en el Antiguo Testamento, pero es principalmente porque tiene una aplicación mucho más compleja de lo que uno entiende en primera instancia. Y en el Nuevo Testamento la palabra es eirene, que también significa paz y habla de lo mismo que en el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere esta palabra shalom en el Antiguo o eirene en el Nuevo? Significa, de hecho los judíos cuando se saludan se dicen shalom. Eso significa bendiciones de paz. Es un saludo que ellos hacen. Pero cuando ellos están diciendo, no solamente están diciendo, voy a decirlo de esta forma, no están diciendo como uno de repente dice paz y amor, y anda haciendo así, paz.
como que la paz solamente fuese la ausencia de guerra o la ausencia de un conflicto. O sea, si aquí no hay conflicto, si aquí no hay guerra, nosotros estamos en paz. Esa es la paz que el mundo entiende. Pero la Escritura, el Señor está diciendo, yo les voy a dar una paz que es distinta a esa. Y para entender cómo es esa paz, tenemos que entender la palabra shalom e irene. Esta palabra tiene que ver no solo con un acto de no haber conflicto, sino que está relacionada con una restauración. Tiene que ver con algo complejo que está en su plenitud. Voy a dar un ejemplo muy práctico y muy del día a día. Si yo llego a mi casa y estoy entrando a mi auto y choco al vecino, ¿cierto? Y le echo a perder su auto y se queda feo, no basta con que yo vaya donde el vecino y le diga, vecino, ¿sabe qué? Yo choqué su auto y en verdad no fue mi intención, nunca quise hacer eso, se me fue, discúlpeme, ¿cierto? Si yo dijera eso, ¿podría quedar en paz con el vecino? No, el vecino ¿qué me diría? ¿Me subiría, me bajaría, me diría quién te regaló la licencia, cómo se te ocurre y cuántas cosas me podría decir? Cuando yo logro la paz con el vecino, es cuando yo reparo el daño causado. Entonces yo al vecino le voy a tener que decir, vecino, ¿sabe qué? No se preocupe, lo voy a decir lo mismo, fue sin intención, yo no quise hacerlo, pero por favor, cotice cuánto cuesta la reparación, cuesta 200.000 pesos, aquí están los 200.000 pesos, yo sé que su auto tal vez va a estar en el taller, va a estar una semana, 2 semanas, mientras tanto ocupe mi auto, yo veo cómo arreglo, pero yo no quiero afectarlo a usted y yo quiero que su auto sea restaurado en su funcionamiento y en su estado original. Entonces cuando yo logro eso, el vecino repara el auto, lo puede usar y todo se solucionó, yo recién ahí puedo decir, estoy en paz con el vecino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces cuando uno quiere estar en paz con alguien, no solamente basta pedir perdón, sino que si yo dañé, si yo quité, si yo destruí algo, esto ya sea materialmente o en relaciones personales, yo tengo que restaurar o devolver, tratar de retribuir lo que fue dañado. ¿Sí? Entonces esta palabra shalom o irene no solamente significa paz de ausencia de guerra, sino que significa que algo muy complejo está en todas sus piezas, en todas sus partes, todo está en su lugar como corresponde. Y la paz viene por eso. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Job cuenta su rebaño, Job cuenta y se da cuenta que está todo el rebaño, que está completo. Y cuando Job se da cuenta que el rebaño está completo, él dice, shalom, paz. ¿Sí? No paz por ausencia de guerra, sino paz porque lo que yo tengo está restaurado, está en plenitud. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Ya. Entonces, y bueno, y en el Nuevo Testamento, obviamente aplicándolo al Nuevo Testamento, la restauración tiene que ver con la relación rota que estaba entre nosotros y Dios. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la paz que da el mundo? Porque el Señor dice, yo les voy a dar una paz, yo les voy a dejar una paz y les voy a dar una paz, pero no la paz que da el mundo. ¿Y cuál es la paz que da el mundo? Abramos la Escritura en el libro de Jeremías. Lo encontré un muy buen ejemplo. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 11. Fíjense, aquí se está profetizando, el Señor le está hablando a Israel, está haciendo mención a los sacerdotes, está haciendo mención a los profetas, y está diciendo que estos sacerdotes y todos esos profetas hablan con engaño al pueblo. El pueblo está en una crisis espiritual, moral. Y dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo, refiriéndose obviamente a Jerusalén, a Judá, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Sí?
Otras versiones dice que esta herida, que esta niña tiene una herida mortal y que estos sacerdotes y estos profetas tratan de curar esta herida mortal con un paño. Y poniendo, voy a decirlo así, poniendo un parche curita en una herida mortal, ellos dicen, paz, tranquilo, todo va a estar bien. Ahora, la paz, ¿esa persona podría estar en paz? O sea, si yo sé que tengo una herida mortal y alguien me dice, yo te voy a poner un paño y con eso se te va a sanar, no te preocupes. Eso es una falsa paz, ¿cierto? O sea, está diciendo que los sacerdotes y los profetas de este tiempo estaban tratando de entregarle una falsa paz al pueblo. Todos sabemos que cuando hay una herida mortal, vamos a decir que es una herida, empieza a haber necrosis. Y por más que yo ponga un paño sobre una herida con necrosis, esa herida no se va a sanar. No está el hermano Mario, pero una herida tiene que ser limpiada. O sea, todo lo que está muerto tiene que ser quitado. Entonces, y limpian y raspan hasta que no quede ni un punto de necrosis y después tienen que ir supervisando la herida porque a medida que se va restaurando, de repente vuelven a aparecer tejido necrótico y tienen que volver a limpiar y así, entre limpieza y supervisión, cambio de ungüento, de paño, se logra restaurar una herida. Entonces, todos sabemos entonces que una herida mortal no se sana con un paño. Pero eso es lo que los sacerdotes y los profetas le ofrecían al pueblo. Una falsa paz. O sea, la paz que el mundo da. ¿Por qué cito esto, hermanos? Porque si vamos al libro de Isaías, vamos a leer varios versículos cortitos. Como les dije, la palabra paz está en muchos lugares y si ustedes después la estudian, la revisan, van a encontrar muchas aplicaciones que yo tampoco conozco. Yo estoy hablando como lo que tengo, pero es a modo de introducción en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y entendiendo este contexto del Antiguo Testamento, que sabemos que el pueblo iba, se alejaba, pecaba, y era como que el pueblo nunca conseguía alcanzar esta restauración espiritual, esta paz, es que en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, la Escritura, en el Antiguo Testamento, en medio de todo este contexto que estamos hablando, que uno lee el Antiguo Testamento y uno ve siempre la mano de Dios salvando al pueblo, rescatando, logrando sacar de la ceniza algo que no parecía y continuando con su obra, pero uno ve el Antiguo Testamento y hay pecados, hay guerras, es un escenario totalmente opuesto y negativo. Y en este escenario se dice que va a nacer un Mesías, porque esta es la profecía del Mesías, y que dice que este Mesías va a nacer y que va a ser príncipe de paz. Entonces nosotros decimos príncipe de paz. Va a venir él y va a detener la guerra. El Señor vino a eso. De hecho, el Señor en el Nuevo Testamento dice, no crean que yo he venido a esta tierra a traer paz. ¿Recuerdan eso? Dice, yo no vine a traer paz a la tierra. Yo vine a traer espada. Fíjense lo que dice el Señor. O sea, el Señor nos vino a traer paz a la tierra. Pero este príncipe, por eso no estamos hablando de una paz bélica, ¿sí? De una paz de armamentos, sino que el Señor viene a traer otra paz. Y esa paz tiene que ver con una restauración. Y si ustedes se fijan, en el libro de Lucas, vamos a seguir avanzando. En el libro de Lucas, Lucas
2. Aquí, 2:8. Cuando el Señor le habla a los ángeles, dice los ángeles y los pastores. Dice en 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, fíjense, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, ¿por qué dice eso? Porque en el Antiguo Testamento, en Isaías, había una profecía que decía que el Mesías era el príncipe de paz. Y este Mesías tenía que venir a restaurar, tenía que venir a traer la verdadera paz. Entonces, para ser muy conciso, un hermano muy directo, la paz la vamos a ver de tres maneras. Primero, la paz con Dios, eso es uno. La paz de Dios y la paz entre los hermanos. ¿Sí? Esta es la paz que trajo el Señor. Abramos la escritura, hermano, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Esto es solamente como para ir confirmando ciertas cosas, ¿ya? En el Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Lo primero es que la condición del hombre sin Dios es que es un enemigo de Dios. ¿Sí? Y si vamos al 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, tenemos paz con Dios. Nosotros podemos declarar eso, tenemos paz con Dios. Yo sé, hermanos, que todos van a decir, oye, pero eso es súper obvio, todos lo sabemos. Pero detente un minuto a pensar y a pesar esta expresión. Tenemos paz con Dios. ¿Sí? Antes éramos enemigos, pero fuimos justificados por medio de la fe y tenemos paz con Dios. ¿Qué significa? Que esta relación ha sido restaurada. Esta relación tan compleja ha sido vuelta a su causa original. ¿Y por qué digo y repito esta expresión, hermanos? Tenemos paz con Dios. Primero voy a decir algo. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, o estás en la barca o te hundes en el mar. Pero no hay compromiso bilateral. ¿Sí? Lo que el hermano está diciendo es, o eres hijo de Dios, justificado, o eres enemigo de Dios. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no solo como su Salvador, y como su Señor, todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador y su Señor, ha sido restaurado, ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios. Pero también tengo que decir que todo aquel que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador
es un enemigo de Dios. Eso es claro en la Escritura. Y ahora, ¿por qué repito tanto esto? Estamos en paz con Dios. Porque al menos a mí me ha pasado que gran parte de mi vida o momentos de mi vida lo vivo sabiendo en mi mente esta declaración, sabiendo este concepto, que tengo paz con Dios, pero en el día a día vivo como si tuviese que alcanzar ese estado. ¿Sí? Entonces vivo y creo que en el cielo hay un Dios enojado, que hay un Dios que está persiguiéndome y viéndome todos mis actos, y me siento acusado, juzgado, y como que ando caminando y camino con culpa, porque no logro llegar a la medida, porque no logro ser como he leído, como me han dicho que debe ser un cristiano. Entonces vivo una vida sabiendo esto, que estoy en paz con Dios, pero no lo logro experimentar en todos los momentos de mi vida. Por eso es tan importante esto, hermano. Estás en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Y no por algo que yo hice, sino que este príncipe de paz, este que venía a restaurar todas las cosas, descendió desde los cielos y fue a las cavernas de oscuridad donde estaban los leprosos, donde nadie quería entrar, y este príncipe de paz resplandeció con su luz en mis tinieblas, no para sanar mis heridas, mis llagas de mi cuerpo, no para sanar mi ceguera, no simplemente para sanar mi invalidez, sino que Él venía a restaurar y a traer paz a mi corazón. ¿Cuánto necesitábamos, hermanos, un Salvador? ¿Cuánto el pueblo y cuántos, la Escritura dice, cuántos profetas, cuántos hombres desearon ver lo que ustedes ven? ¿Cuántos murieron esperando esta paz y esta restauración? Por eso es tan importante, hermanos, porque a veces los cristianos caminamos como culposos. Caminamos como si todo el día Dios nos estuviera juzgando. Pero por eso tenemos que decirle hoy a nuestra alma, estoy en paz con Dios. No por lo que yo he hecho o he dejado de hacer. Estoy en paz con Dios porque el príncipe de paz vino a restaurarme. Estoy en paz con Dios porque he depositado mi fe en Él y he sido justificado. Y hoy soy un hijo de Dios. Y el Padre que tenemos, hermanos, es el mejor Padre que podríamos tener. ¿Sí? Yo me esfuerzo como padre. Yo trato de hacer lo mejor como papá. Pero todos los días me equivoco. ¿Sí? Pero nuestro Padre no se equivoca nunca. ¿Sí? Él no da ningún paso en falso. Él no juzga erradamente. Él no se aira por nada. Él no sube la voz cuando nos equivocamos. Somos hijos y estamos en paz con Dios. Y es más, hemos sido incluidos en una familia donde nuestro hermano mayor es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros y se compadece de nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos en paz con Dios, hermano. Descansa en eso. Estamos en paz con Dios. Ahora, cuando leíamos Juan
dice, la paz os dejo. Oye, yo los voy a dejar en paz. Ustedes, su relación va a ser restaurada. Recuerdo que el hermano Christian Chen nos daba una figura y nos decía que este era un padre con un hijo que se llevaban muy mal. Es una figura obviamente terrenal. Y que no podían tener relación, que cuando llegaba uno el otro se iba. Hasta que un día la mamá se enfermó gravemente y tuvo una enfermedad de muerte. Pero ellos no lograban restaurar su relación. Entonces el hermano dice que cuando esta mujer estaba en el hospital a punto de morir, le avisaron a estos dos, no tuvieron tiempo de pensar si se iban a topar o no, llegaron juntos al lugar y que esta mujer antes de morir toma la mano del hijo, toma la mano del padre y la junta y muere. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Sí? Tomó nuestra mano, tomó la mano del Padre y la unió. Y estamos en paz con Dios. Ahora, hermanos, hay mucho que decir de eso, pero voy a pasar al siguiente punto. El primero, paz con Dios. Y el segundo es la paz de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Leamos el versículo 6, porque es muy importante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, hay una paz de Dios que está en nosotros y dice que esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestra mente. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que hoy día está de moda hablar de estrés, hablar de afán. Hay otra palabra que utilizan, ansiedad. Ansiedad y un montón de términos, y hay otro que tiene que... ¿Cuál? Sí, depresión, pero hay uno que... se me olvidó ahora. Es muy parecido. Pero es cuando la gente empieza a suponer cosas. No, empieza a suponer cosas y se empieza a adelantar a los hechos y se empieza a angustiar, pero no crisis de pánico, sino que se empieza a preocupar. ¿Sí? No, se están yendo en extremos. Es lo primero que viene. Ansiedad. Es ansiedad. Ansiedad. Y la Escritura aquí está dando una respuesta a esto. Está diciendo, por nada estéis afanosos. O sea, por nada estéis afanosos. Y el consejo, la receta, por decirlo de alguna forma, que da la Escritura es muy sencillo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sí? Con acción de gracias. O sea, una persona es que, Señor, a veces, hermanos, cometemos un error de decir, las cosas sencillas no las pidas. Esas cosas pequeñitas no las pidas porque Dios las conoce. Ora por cosas más altas. Pero aquí la Escritura está diciendo que vayamos a Dios con nuestros afanes. Señor, esto me carga, esto me preocupa. Y solita en la oración va apareciendo, pero yo lo entrego a ti, que se haga tu voluntad. Y es como que vamos derramando y entregando nuestro corazón.
presentándole nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras cargas al Señor. Pero no solamente dice eso, no solamente está diciendo lleven todos sus afanes, sino que está diciendo otra cosa. Está diciendo y sean agradecidos. ¿Sí? ¿Qué pasa en este tiempo? Que la gente nunca está conforme con lo que tiene. La gente siempre quiere más o siempre queremos más. Nunca es suficiente y nuestra mente está afanada, ansiosa, buscando. Preocupada, ¿y si me echan? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si pasa esto otro? ¿Qué voy a hacer? Hay gente que es tan ansiosa que empieza a imaginar que un familiar cercano muere y se empieza a angustiar y su corazón se empieza a preocupar y se están poniendo en un supuesto. El Señor dice, traigan a mí todos sus afanes y sean agradecidos, de gracias en todo. Porque si somos así, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios en nosotros. La paz de Dios siendo experimentada de manera diaria. Hermano, en el último tiempo he hablado con distintas personas, hermanos y no hermanos, que me dicen lo siguiente, y aquí no voy a hablar en contra de los psicólogos y los psiquiatras, pero sí voy a decir algo que tenemos que tener precaución. Entonces ellos me dicen, sí, tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, y en una de las sesiones él me dice que vamos a tener que revisar mi infancia, que yo le hable de mi infancia, porque en base a mi infancia yo voy a poder entender ciertos comportamientos o patrones que yo manifiesto hoy día. ¿Sí? Entonces ellos te preguntan, ya, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Entonces la persona empieza y dice, bueno, en verdad mi niñez cuando chico, mis papás se separaron, mi papá cuando yo me equivocaba era súper exigente, me gritaba, me retaba, era muy perfeccionista, mi mamá trabajaba, entonces no tenía esa contención, una vez en el colegio me hicieron tal cosa y mis papás no me protegieron, no me cubrieron, entonces yo me sentí desamparado. Ok, si bien es cierto, sirve para entender ciertos comportamientos, pero eso tiene que ser llevado a los pies de Cristo. Porque, ¿qué es lo que quiero decir con respecto a esto? Es que he visto muchos casos en donde las personas que van empiezan a generar resentimiento contra sus papás. ¿Sí? Entonces empiezan a decir, claro, yo soy frío, yo soy apático, yo no puedo generar relaciones por tu culpa. Porque cuando yo era chico, tú nunca me fomentaste, tú siempre me exigiste, tú me abandonaste. El hermano Rodrigo Abarca, en el retiro de los varones, nos decía, los hombres que no tienen la figura paterna no terminan las cosas, no asumen responsabilidad. Por supuesto que hay consecuencias de las cosas que hacemos o no hacemos en los hijos. Pero quiero decir lo siguiente, y uno empieza y por tu culpa, si tú no hubieses sido así, yo no sería así. Y empezamos a llenarnos de culpas, de justicia, de sentimientos de ira, de resentimientos contra nuestros padres. Y olvidamos una cosa, que el psicólogo, el psiquiatra o cualquier terapeuta que haga hacer estas cosas, siempre te va a posicionar como la víctima. ¿Sí? Siempre como la víctima. Pero el Evangelio te dice que eres pecador y que necesitas un Salvador. De hecho, este Evangelio, si no me equivoco, en el libro de Efesios y en Hechos, dice que se menciona como el Evangelio de la paz. Entonces, sí, es verdad, mis papás se equivocaron en cosas y yo me equivoco en cosas también y no quiero hacerlo, pero trato de hacerlo mejor. Y me quedo en mi corazón de que mis papás, con sus virtudes y defectos, intentaron hacerlo mejor y me amaron y me aman. Por tanto, yo sé que lo que pasó
no fue a propósito, no fue por quererme hacer daño. Entonces yo no quiero buscar culpables hoy día. Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que venga a mi vida y me diga, Shalom. Necesito a alguien que venga a mi vida y me diga, paz. Ten paz. Este es el evangelio de la paz. Yo soy el príncipe de paz. Y de aquí para atrás pudieron haber ocurrido muchas cosas. Y podemos culpar a muchas personas y aún a nosotros mismos. Pero desde hoy día en adelante, tu presente y tu futuro tiene que experimentar la paz con Dios y la paz de Dios. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esta paz ha venido a restaurar nuestra relación con Dios. Somos hijos y como hijos de Dios podemos caminar en paz y podemos experimentar esta paz. ¿Sí? Amén. Y solamente vamos a pasar al punto 3, que es la paz entre nosotros. La voy a mencionar muy rapidito en Hechos capítulo 9, versículo 31. Esta paz no solamente es una paz que está con Dios, no es una paz que está en mí, es una paz que también está entre nosotros. ¿Sí? Y la Escritura también dice, bueno, ahí lo vamos a ver, pero en 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Está diciendo, las iglesias tenían paz. ¿Recuerdan cuando el Señor, Pablo en un momento dice, no me acuerdo si le estaba hablando a los Gálatas, y le dice, os ruego que estas dos hermanas que sirvieron conmigo puedan reconciliarse, porque son hermanas preciosas y que puedan estar tranquilas en paz. Os ruego, hermanos. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Fíjense lo que le está diciendo. Leamos el del versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, prestos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, entre nosotros, hermanos, hay un vínculo. Entre tú y yo hay un vínculo. Y ese vínculo es el vínculo de la paz. Somos llamados a ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. Es una exhortación, es imperioso que cuidemos la paz. ¿Y qué significa la paz? Por ejemplo, si yo daño a la pasita, no basta con que yo simplemente le pida perdón. En algunos casos sí. Pero si yo destruí, si yo dañé, yo tengo que reponer eso y dar mi máximo esfuerzo
en restaurar lo que yo destruí. ¿Sí? La paz no es solamente perdóname. ¿Sí? Es algo que va más allá. Amén. Que yo podría pedirle perdón a alguien y él va a decirme, sí, sí, te perdono. Pero, ¿qué cosas quedan en el corazón? ¿Sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos, en ser solícitos, en guardar este vínculo. Es un vínculo de paz que nos une a todos nosotros. Amén. Y el último versículo a leer, hermanos, como a modo de conclusión, es Romanos, capítulo 15. Versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra esperanza en el griego original significa elpis. ¿Sí? Elpis, y significa esperar con anhelo. ¿Sí? Es como estar expectante. Esperar con anhelo. Y aquí está diciendo que la paz y la esperanza tienen relación. Y la esperanza tiene que ver con lo que viene, ¿cierto? Entonces, yo he hablado de la paz. Una paz que experimenta, entendemos que más allá, es mucho más que la ausencia de un conflicto, es más que eso. Pero les pregunto lo siguiente, si yo voy en un bote, en un río, y de repente me doy cuenta que 10 metros más allá hay una cascada, y por más que yo reme hacia atrás o me tire, ya la corriente me agarró y voy a caer. ¿Yo puedo experimentar paz? ¿Voy a tener paz? Voy a estar desesperado, ¿cierto? Si yo voy en un auto y me doy cuenta que se me cortaron los frenos y estaba en la línea del tren y pasando trenes, ¿voy a estar tranquilo? No, voy a estar desesperado apretando el freno. Pero aquí la Escritura dice que la paz se relaciona con la esperanza. O sea, nosotros sabemos, hermanos, que pase lo que pase, como decían los hermanos en la reunión, venga un terremoto, nos enfermemos, tengamos un accidente y muramos en cualquier momento, nosotros tenemos paz. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que han sufrido situaciones muy difíciles o que ha muerto un familiar muy cercano y el hermano efectivamente sufre un dolor porque somos humanos, porque vamos a extrañar, porque hay una separación física, pero los hermanos siempre terminan dando el testimonio y dicen, pero hermano, ¿sabe qué? Tengo mucha pena, estoy muy triste, pero tengo paz. No lo logro entender. No sé cómo, pero tengo paz en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque esta paz la experimentamos hoy y esta paz, nuestro destino está garantizado. Nuestro destino está asegurado. Por eso la esperanza y la paz se relacionan. Porque pase lo que pase, somos de Cristo. Pase lo que pase, estaremos con Él. Sea cual sea la razón de nuestra muerte, estaremos con Él. Entonces yo tengo paz. ¿Sí? Experimento una paz. Porque el Señor no solamente restauró esta relación hoy día, y Él dijo, bueno, yo hoy día nos abuenamos, hoy día se arregla el problema, pero de aquí en adelante es tu responsabilidad mantener esta condición. Porque si tú no la mantienes, volvemos a lo mismo. Eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo que Él los amó hasta el fin. Y ahí mismo en ese texto dice, yo voy a preparar morada para ustedes.
Ustedes, le dice a Pedro, Pedro, donde yo voy ahora, tú no puedes ir ahora, pero después sí podrás ir. ¿Sí? Después sí vas a poder ir, porque yo lo garantizo, porque yo te he hecho hijo, y pase lo que pase, no te voy a dejar. Y pase lo que pase, estaré contigo. Hagas lo que hagas, voy a estar contigo. ¿Recuerdan ese caso que comenté la otra vez? Que había un hermano y Pablo dice, echen a ese hombre que está adulterando en medio de la iglesia. Se ha echado de la congregación y se ha entregado a Satanás para que padezca. Pero él finalmente, ¿qué dice? Pero que su espíritu se salve. Este Padre no nos abandona. Aún al hijo más rebelde, Él siempre está con nosotros. Amén, hermano. Entonces, damos gracias al Señor por esta paz. Damos gracias al Señor por esta paz que sobrepasa todo entendimiento, por esta paz que a pesar de lo que vivamos, de los momentos difíciles, de momentos de conflicto, de guerra, no se trata de ausencia de problemas. Se trata de una condición en la que Dios nos ha puesto. Y aunque haya aflicciones, aunque haya enfermedades, aunque haya momentos difíciles, nosotros podemos experimentar la paz con Dios, la paz de Dios y la paz entre nosotros. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu paz, Señor. Gracias porque nos visitaste, Señor. Porque clamábamos por paz. Porque clamábamos por un Salvador. Y tú descendiste, Señor. Tú descendiste a visitar estas cuevas oscuras, Señor. Estas cuevas llenas de inmundicia, de enfermedades, de lepra. Y tú entraste, Señor, para restaurarnos. Señor, nosotros hemos depositado nuestra fe en ti. Por lo tanto, hemos sido justificados y estamos en paz con Dios. Gracias, Señor. Permítenos experimentar esta paz. Permítenos, Señor, que esto se revele, se vuelva vida en nosotros, Señor. Porque esto sobrepasa nuestro entendimiento. Señor, te bendecimos, te damos gracias, decimos que te amamos, que no hay un Padre como tú. Siempre estás con nosotros y quieres que seamos hijos maduros, hijos íntegros, y tú te encargarás de eso, Señor. Amén, Señor.